Hey gente, ¿qué pasa? Pues ya estamos aquí en otro vídeo. Quería aprovechar que hoy toca quedada por Granada para hacer un vídeo y enseñaros un poco todos los que nos hemos juntado, que la verdad es que ha estado bastante guapo y ha habido mucha variedad de cacharros. Y bueno, aprovecho también para sacar un formato de vídeo, por así decirlo, que llevo tiempo pensando hacer, ya que muchas veces se me quedan cosas en el aire que no digo en otros vídeos, pero me acuerdo después y ya pues son cosas muy sueltas y distintas, de distintos temas, y ya no puedo encajarlo luego en ningún otro lado. Así que aprovecho y saco unos vídeos así charlando de diversos temas sobre el patinete y cosas que tengas que matizar de algún vídeo o alguna noticia, una recomendación o lo que sea. Y aprovecho y saco aquí un poco un popurrí. Así de primeras decir que ya me han llegado la pintura para el encapsulado de la suspensión que comenté en el vídeo anterior. Y en el vídeo este que pongo el amortiguador y el nuevo muelle, mi patinete y todo el rollo. Y la verdad es que tampoco me acaba de gustar mucho el color. Así que creo que voy a seguir buscando alguno mejor y demás. Con esto al final lo mejor que podía hacer para que no os pase lo que me pasó a mí, la liada de que se me lleve toda la pintura, es usar una llave de estas de goma que se suelen usar para abrir filtros de aceite y cosas así, ¿sabes? Yo creo que lo mejor para no dañar la pintura y tal es usar una de estas. Yo realmente usé lo que tenía a mano. Intenté no llevarme demasiado tal y cual, pero tío, es que estaba pero jodidamente duro, ¿eh? Así que poco pude hacer ahí, ¿eh? No tenía muchos más recursos, por así decirlo. Así que bueno, si os podéis pillar una llave de estas para abrirlo, mejor que mejor, ¿sabes? Porque la goma agarra mucho mejor y no penetra tanto en la pintura. También deciros que me llegan muchísimos mensajes preguntando sobre el amortiguador y muchísimos otros temas. Y quizás tarde unos días en responder y demás, pero es que quiero excusarme un poco, ¿vale? Intento de verdad contestar absolutamente todos los mensajes y habitualmente lo hago, pero tened en cuenta que es que me llegan decenas de mensajes a diario al correo electrónico, al Instagram, al Twitter, al Telegram, al YouTube, a todos lados, ¿sabes? Y encima periódicamente. Entonces hasta que no tengo un rato así más libre, no me puedo poner a responder todo lo que voy acumulando, ¿sabes? Aún así, aparte de tardar, alguno también se me puede perder por ahí, entre todo el murullo, entre todo el grueso de mensajes que me llega. Pero de verdad que a veces no me da la vida para responderlo rápido. Lo siento mucho, pero es que de verdad que físicamente no puedo. Y si os puedo pedir un favor, prefiero que me comentéis cosas y demás por sitios que pueda responder con audio, como puede ser por Instagram, por ejemplo, ya que por escrito tardo muchísimo más en responder y las respuestas son mucho menos completas, y en sitios como Twitter o por correo electrónico y demás, pues no puedo enviar audios, tío. Pero vaya, que no pasa nada, que me da un poco igual por donde escribáis, pero que ya digo que es mucho mejor y más rápido enviar un audio explicándolo mejor, con palabras, que ponerte a escribir, tenés que estar haciendo frases y demás, y al final todo el mensaje no llega igual. Esto me lleva también a daros las gracias, sobre todo, porque hace unas cuantas semanas llegamos a 10.000 suscriptores en el canal y todavía no había dicho nada, ni nada de nada. Pero bueno, hay que ser agradecido en esta vida, así que muchas gracias de verdad por seguir el canal y al menos por animarme a seguir dando un poco la chapa por aquí. Que bueno, que al fin y al cabo yo me lo paso muy bien y me gusta mucho hacer esto. El siguiente tema que quería comentar era uno que seguro tenéis muy visto, pero bueno, os estarán dando la chapa y bombardeando por todos lados estos días y estaréis un poco hartos. Yo voy a dejar por aquí como opción, ya vosotros vais viendo lo que queráis. Si lleváis tiempo detrás de pillaros, por ejemplo, vuestro primer patinete eléctrico para empezar, o ver si os mola el rollo o no y no os queréis gastar mucho y demás, me han dado unos cupones con unos descuentos de la hostia para el Black Friday para el Viernes Negro, que la verdad que están bastante bien. Así que os los dejo por aquí por si os interesa, porque es que hay patinetes de verdad que son muy baratos y decentes, tío. Para empezar sin, porque todavía, yo por ejemplo cuando me compré mi M365 no sabía si me iba a gustar todos los patinetes, no me quería gastar mucho dinero, tal y cual, me compré calidad-precio porque había. Ya digo, y con todo eso me gasté 300 y pico, casi 400.
Y eso era para comenzar, a ver. Y por ejemplo, ahora está lo que puede ser los cupones que os dejo, un Kugo S1 por 220 euros creo que era. A ver, voy a mirarlo. 229 euros el Kugo S1. Es que es una pasada, tío. Le compras la rueda trasera de aire por 2 duros y te queda un patinete de la hostia para comenzar por nada de pasta. Así que nada, que si es que tú lo piensas, y nada más que un motor como el que trae este patinete suelto cuesta unos 100 pavos. Y una batería, otros 100 pavos como mínimo. Así que por ese precio es que está tiradísimo. Prácticamente te están cobrando el motor y la batería, y todo lo demás es casi... Hombre, no voy a decir gratis, pero bueno. Al final son patinetes muy económicos. No vas a encontrar la calidad máxima, pero yo digo que para empezar yo los veo geniales. Y sobre todo si hace unos pequeños retoques, como ya he enseñado en otros vídeos, porque yo tengo ese patinete. Así que nada, lo dicho, que lo dejo por la descripción los enlaces si os interesa. Y avisaros de que le he puesto mi enlace de referido, que ya si lo pilláis o algo, pues que yo qué sé, ya de paso apoyáis un poco el canal y demás, si queréis. Por otro lado, hace ya mucho tiempo que llevo con la mosca detrás de la oreja, detrás de una bicicleta eléctrica. Me echamos un poco para atrás, que solían ser muy caras y todo el rollo y demás. Y como ya sabéis, mi canal en general es de movilidad eléctrica y chapucillas que voy viendo y demás. Y el tema de la bici eléctrica ya se me había cruzado por la cabeza hace ya mucho. Amigos míos que se habían pillado una y me la habían dejado y me moló. O luego próximamente veréis un vídeo por mi canal y en el canal de Ox de cuando vino él por Granada, y estuvo también Marce, que es otro amigo que estuvo unos días con nosotros por aquí y se trajo su bicicleta, que la verdad es que me encantó, que era una Fido. Esto lo veréis en breve por aquí. Bueno, pues tiempo después, en el Electric Granada, que también tenéis un vídeo por el canal de la quedada esta de vehículos eléctricos que hicimos, pues vi muchas bici eléctricas. Y encima coincidió que más o menos mi hermana también le hacía falta una, así que ya me decidí a empezar un poco a investigar bici eléctricas económicas y que tuvieran cierta calidad y todo el rollo. Y tras mucho rebuscar y mirar, investigar tipos de bicicletas y demás, recordé la bicicleta de Marce y me puse a mirar y encontré que era una Fido. Y ya digo, para mí la Fido, después de haberla revisado bien, para mí es como la M365 de las bicis eléctricas. Por un lado, tiene una comunidad del estilo a la M365 con muchísimas mejoras, información, movidas que alucina, vaya. Pasando por que se le puede modificar el firmware y yo que sé, customización de lo que quiera. Y luego hay como 3 modelos a elegir de la Fido, si quieres que sea plegable, no, amortiguación, no, tal y cual, un diseño, otro. Son como 3 modelos diferentes según lo que tú vayas buscando y todas en el mismo rango más o menos de precio. Así que ya digo, 1000 cosas más. Que, por ejemplo, además, cada uno de estos 3 modelos tiene otras 3 variantes que ya traen cambios y demás historias. Bueno, todo esto ya lo explicaré en un futuro con más detalle y demás. Porque, bueno, después de todo esto, en ese momento empecé a hablar con todos los distribuidores que conozco así, que tenían la bicicleta en el stock. Y al final, la buena de Hanna, un saludo, Hanna, de Git Buying, que son los mismos que me han dado los cupones estos que voy a dejar por aquí por abajo, pues al final me decían que si quería probarla que me la enviaban. Y bueno, que ya llevo unos días con ella por aquí dándole a tope, ¿sabes? Ya digo, grande Hanna, muchas gracias por todo. Y bueno, ya os comentaré qué tal, porque han pasado un huevo de cosas con esto. Y bueno, el resumen es que estoy muy contento con ella y para mí calidad-precio es inmejorable. Es que tío, las 3 versiones de esta bici rondan entre los 300 y los 400 euros, o incluso menos con los cupones. Es que si miras otras bici eléctricas similares, rondan más los 1000 euros, ¿sabes? Y de verdad digo que está genial. Me recuerda, por ejemplo, a mi teléfono móvil cuando me lo compré en su tiempo, el Pocophone F1, que es que no me entraba en la cabeza como un teléfono así lo podían vender tan barato. Pero bueno, por cierto, decid también que aunque vayáis un poco a ciegas, os dejo también cupones de la Fido, por si lleváis tiempo detrás de alguna bici eléctrica. Pues yo la verdad es que os recomiendo que veáis reviews de otros canales y demás. Y bueno, si os llega a interesar, que os dejo por ahí cupones.
Y también si apoyáis el canal y toda la historia, vaya. Seguramente tendréis noticias mías sobre esta bici en un futuro, pero tranqui, que con todo eso, los patinetes eléctricos me siguen molando más. Bueno, pasando al siguiente tema, os quería comentar que ya he hecho avances también con el patinete eléctrico este que estaba montando, el Cubo S1 Ultra, que es que le quería poner 2 motores y demás. Lo que ocurre es que tengo muy poco tiempo para demasiadas cosas, tío. Es que de verdad que estoy un poco saturado. Así que voy a mi ritmo, intentaré sacar el próximo capítulo esta semana que viene y a ver. Es que me lo habéis pedido muchísimo por todos lados. Ya veo que ha gustado el proyectillo. La verdad es que mola, tío. Así que a ver si esta semana tenéis noticias de esto. Y bueno, más adelante también probaremos por ahí más patinetes de estos de gama económica. A ver qué tal van las más variedad, ¿sabes? Y bueno, muchos otros vídeos que tengo pendientes por ahí que ya iréis viendo. Por otro lado, quiero dar el aviso también de que el día 7 de diciembre vamos a montar una marcha / manifestación en Granada, sobre todo en relación a lo de la cumbre del clima y dirigida a la DGT para reivindicar un poco que los VMP, los vehículos de movilidad personal, como pueden ser los patinetes eléctricos y demás vehículos similares, pues que son una muy buena alternativa para mejorar todo el panorama, tanto a nivel local, porque no expulsan humo en la ciudad, como a nivel general por su optimización energética y todo el rollo. Ya tengo muchos vídeos en los que hablo de esto, como por ejemplo el de por qué me compré un patinete eléctrico, o en el que miro la revista que sacó la DGT hace poco y hablé un poco de lo que estaban hablando de hacer. Y bueno, hacernos un poco visibles y reivindicar que somos una buena alternativa en todos los sentidos y ya está, que no nos den de lado ni regulen con sus propios intereses, ignorando todo lo bueno que traen estos cacharros. Así que nada, os animo a todos los que podáis venir, que os paséis, la verdad. Y bueno, un poquito más, gente. Bueno, realmente también comentar así rápidamente que de los mensajes más recurrentes que me llegan, con preguntas y demás, es sobre qué firmware le pone a mi patinete, que le pase yo el mío y toda la historia. Y bueno, es que siempre suelo repetir lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo una batería de más voltaje, está customizado mucho mi patinete y tal, y al final el firmware que yo tengo lo he hecho yo a medida para mi patinete. No os va a servir a vosotros porque tiene un voltaje diferente, una controladora de la batería diferente y todo el rollo. También he tenido muchos firmware a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el firmware, yo como lo veo desde mi perspectiva, las ventajas que tiene es que lo estás poniendo a tu gusto. O sea, yo te puedo pasar un firmware a ti o a una persona y que a una persona le vaya genial y a otra no le vaya tan bien. O que a una persona le guste y a otra no le guste. ¿Y eso por qué? Pues porque esto es como todo. Para gustos hay colores. Cada patinete, aunque sean iguales, es un mundo. El bobinado del motor puede estar mejor o peor hecho, el tipo de ruedas, la presión de las mismas, el asfalto por el que vaya, el peso que le ponga encima, el tipo de la batería, su estado, la carga, el tipo de recorrido que suele hacer, si son cortos o largos, si hay muchas cuestas o no. Todo eso, al final, influye mucho en el funcionamiento que le va a dar al patinete de forma concreta. Entonces, por lo tanto, a lo mejor te puedo dar un firmware muy potente, pero si hace muchos kilómetros, pues se te queda corto de autonomía y realmente no te gusta tanta potencia, te gusta ir más tranquilico. O al contrario, haces un recorrido muy corto, con muchas cuestas, y prefieres subirle un poco la potencia para que suba bien las cuestas y perder un poco de autonomía, ya digo. O a lo mejor pesas más que yo o menos y no te hace falta tanta, o te hace falta más potencia. Entonces esto como todo. Yo no te puedo decir este es el mejor firmware y fin. Yo lo que recomiendo siempre es que miréis los vídeos que hay sobre cómo hacer tu propio firmware, que realmente, aunque sean larguillos la mayoría, si te fijas no hay muchos parámetros, son muy sencillos de entender y realmente ninguno afecta de forma peligrosa, por así decirlo, al patinete, salvo cosas como la constante motor, por ejemplo. Ahí sí que debéis tener un poco de cuidado. Y si estáis muy desorientados y no sabéis qué constante ponerle, yo lo que recomiendo a la gente es mira el mínimo que, bueno, la potencia más baja que le puedas poner, la que trae de serie, y mira la más alta que haya de forma segura. Y le pones de potencia a tu patinete justo la que haya en medio. O sea, la potencia media dentro del rango seguro. Y lo pruebas. Una vez que lo pruebes,
Ya tú mismo verás si quieres un poquito más de potencia o quieres un poquito menos. Pues la vas subiendo, la vas bajando, lo vuelves a probar, vuelves a subir, vuelves a bajar, lo vuelves a probar y así le vas dando forma y lo vas moldeando el firmware hasta dejarlo a tu gusto y a tus necesidades. Y ya con eso, pues seguro que te va genial. Ya si tenéis alguna duda más concreta de cada parámetro, pues me podéis decir, pero vaya, que tengo un vídeo por ahí explicándolo más o menos. Y bueno, en el Pro sí que hay algunas cosas más puntuales, las potencias también hay un rango más pequeño y hay cosas como la aceleración por potencia, cosas así que no he explicado yo por ejemplo en ningún vídeo, pero hay vídeos de otros canales que sí lo hacen. Yo es que no he podido pillar ahora mismo ningún Pro para hacerle pruebas bien y poder deciros, pero a grandes rasgos funcionan los dos exactamente iguales. Y ya está, gente. Ahora mismo no tengo nada más en mente sin que comentar. Os dejo aquí de fondo, ya creo que habéis visto la quedada que hemos hecho. Han venido de todo, M365, Pro, CQT, 010X, Dualtron 2, Wiper, Dualtron Ultra y demás variedad que ha venido aquí, que yo que sé, la verdad que ha estado chula. Hemos dado un buen paseo por Granada. Y nada, gente, que a lo que sea, por aquí andamos, ya nos vais contando. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Por cierto, tío, me dejaron aquí probar un rato el 010X y madre mía, me encantó su suspensión, tío. Y bueno, lo demás es como un Dualtron prácticamente. Tiene mucho tirón, mucha potencia y ya está. Es pesado, tal y cual. Pero es genial, tío, el amortiguador. Me puse ahí a saltar encima a posta, ¿sabes? A muerte y no veas cómo reculaba eso. Ya digo que este patinete como alternativa económica de un Dualtron está genial. My eyes are always